SER Podcast. Hola, muy buenos días. Que un grupo de científicos haya identificado las células que causan la metástasis es sin duda un hito para la ciencia, pero que hayan concluido que es posible eliminarlas con una técnica genética ya conocida abre un gran abanico de posibilidades, porque la investigación publicada en la revista Nature y liderada por un científico español logra lo que durante años ha sido un reto: hacer visibles células que hasta ahora no lo eran. El hallazgo abre la vía para prevenir la formación de tumores secundarios, y esto es muy relevante porque la metástasis está detrás del 90% de las muertes por cáncer. Javier Gregory. Este avance contra el cáncer de colon, que ha conseguido un equipo internacional liderado por un científico español, puede tener aplicaciones prácticas en los próximos años, porque en muestras de pacientes los investigadores han constatado ya la presencia de células malignas después del tratamiento habitual contra este tipo de tumor, y han confirmado que eliminar estas células con técnicas genéticas es suficiente y posible para prevenir la formación de las temidas metástasis. Además, este equipo de científicos, dirigidos por Eduardo Batlle, también ha desarrollado una nueva estrategia terapéutica con inmunoterapia previo a la cirugía. Este tratamiento consiste en fármacos que atacan a las células tumorales como si fueran virus o bacterias peligrosas. En El Abierto, a partir de las 8:30, vamos a hablar con el científico que ha liderado esta investigación. Se había hecho un corte bastante feo en 2 dedos con una sierra y bueno, pues sí, el día anterior no había ni médico, ni enfermera, ni celadora, estaba cerrado. Ese día yo pensaba que teníamos suerte porque había enfermera y celadora, pero la enfermera, claro, nos comentó que es imposible darle puntos ni ponerle anestesia sin autorización de un médico. Este es uno de los testimonios de los pacientes que estos días están acudiendo a las urgencias extrahospitalarias de la Comunidad de Madrid, que siguen abiertas con casi la mitad de esos centros sin un médico. Y ocurren cosas como las que contaba esta mujer, Mariluz, anoche a las puertas de uno de estos centros con Aimar en Hora 25, una edición especial del programa. Como no había médico que autorizara esa intervención, tuvo que desplazarse al hospital más cercano, que está a 45 kilómetros. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Hoy empieza el 4.º día de esa huelga, y mientras la comunidad sigue adelante con su plan para resolver la ausencia de médicos por consultas virtuales, insisten los sanitarios, faltan manos. Rosa es enfermera de esas urgencias. Es dantesco porque, claro, a ti te viene una urgencia, una emergencia, y en realidad no puedes hacer nada. Es que, ni el médico puede actuar sin la enfermera, ni la enfermera puede actuar sin el médico. Y es que hacen falta manos, para una emergencia hacen falta manos. Y la comunidad responde culpando a la oposición. Isabel Díaz Ayuso dice que es una cuestión política y señala a la líder de la oposición de Más Madrid de estar detrás de esas huelgas. Quieren reventar la sanidad, que esto nada tiene que ver con una cuestión laboral, sino política. La líder de Más Madrid, que es quien está detrás instigando todas estas huelgas con su sindicato, llama a estallar directamente el sistema público. La sanidad pública madrileña no necesita ocurrencias de última hora, tampoco necesita ni insultos, ni desprecios a los profesionales, ni caos para los pacientes. Y Ayuso haría bien en dedicar la mitad de energía que dedica a insultarme a intentar resolver el jaleo que ha provocado. La madrugada nos deja las primeras palabras de Joe Biden sobre el resultado de las elecciones. Resultado que sigue incompleto, pero que de momento nos deja una ligera ventaja de los republicanos en la Cámara, mientras que se mantiene todavía la incógnita sobre el Senado. Biden dice que los demócratas han conseguido frenar la ola roja que vaticinaban las encuestas. Mientras que Donald Trump, enfadado, culpa incluso de los resultados a su mujer. Fue ella quien le aconsejó, según el expresidente, el nombre de una de las candidatas que no ha salido reelegida. Y aquí en España la Fiscalía pide al Ministerio del Interior todas las imágenes y audios de la tragedia de Melilla. Es el gran asunto político, una solicitud que hace la fiscal que investiga lo ocurrido el 24 de junio en La Valla, porque ha detectado saltos temporales en los vídeos que ya le había mandado el departamento que dirige Marlaska. Algunos de ellos son momentos relevantes cuando se produjeron los hechos y que le impiden hacer la cronología completa. El PP sigue pidiendo explicaciones y Feijóo señala ya directamente a Pedro Sánchez. Si el ministro persiste en la opacidad y en la ocultación de los hechos, y si el ministro no quiere dar las explicaciones que inevitablemente merece la ciudadanía española, el presidente del gobierno tiene que tomar una decisión. El presidente evita de momento referirse al asunto, lleva el foco a las acusaciones de los últimos días de los líderes del PP. Y enfrente, ¿qué tenemos? Una oposición sin solución, sin proyecto y, por cierto, después de lo que hemos escuchado durante estos últimos días, sin ninguna educación. Рухаємось, укріпляємо позиції крок за кроком.
Y comienza con Zelensky pidiendo cautela ante la última noticia de la guerra en Ucrania, la retirada de las tropas rusas de la ciudad de Jersón. La capital de una de las regiones anexionadas por el Kremlin y la única capital de región que ha estado en manos rusas. Es también un enclave táctico con una enorme carga simbólica. Fue la primera gran ciudad en caer y es ahora la primera de esas grandes ciudades en cuyos edificios administrativos ya no ondearía la bandera rusa. Enrique García, buenos días. Buenos días, Ángeles. El ejército ruso se retira al otro lado del río Dnieper. Con la pérdida de esta ciudad, Moscú pierde sus posiciones más occidentales en Ucrania y supone el mayor repliegue de sus tropas desde que comenzó la guerra en febrero. Zelensky decía en junio que recuperar Jersón debía ser la prioridad de las Fuerzas Armadas. Ahora pide prudencia. Dice que el enemigo, que Rusia, nunca hace gestos de buena voluntad. Aunque las reacciones internacionales al anuncio de esa retirada se interpretan como un éxito mayúsculo para Ucrania. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días. La que fue la mayor victoria de Putin en Ucrania hasta la fecha podría convertirse precisamente en su mayor derrota. Un revés crucial para un ejército, el ruso, que según el Pentágono ha sufrido más de 100.000 bajas en estos 8 meses de guerra. Ayer en la CNN le preguntaban al secretario general de la OTAN sobre ese anuncio de retirada por parte de Moscú. Y lo que Stoltenberg decía era que demuestra el coraje de los soldados ucranianos y destacaba la importancia del apoyo internacional a Kiev. Desde la Casa Blanca, Joe Biden decía que la retirada revela que Moscú tiene graves problemas y que tanto Rusia como Ucrania deberán aprovechar los próximos meses, los del invierno, para recalibrar sus posiciones. Biden, por cierto, dejó entrever que depende de Zelensky, únicamente de él, entrar en una eventual negociación con Putin, una negociación que Kiev condiciona a la retirada total de las tropas de Rusia de su territorio, incluida la península de Crimea. Y hay reacción también al anuncio de esa retirada en los precios del gas y del petróleo. Sí, porque el barril de Brent cae un 3% y hoy se vende a $92. El gas natural también responde a la noticia con una bajada sustancial. El mercado TTF holandés, que es el mercado de referencia y es el termómetro de los precios en Europa, cae hoy por encima del 6,5% y cuesta 110 euros el megavatio hora. Por cierto, que Joe Biden dijo anoche a los periodistas que le resultaba llamativo que Rusia haya esperado a conocer el resultado parcial de las elecciones en Estados Unidos para anunciar la retirada de sus tropas. Porque el presidente estadounidense habló anoche en la Casa Blanca en la primera valoración de los resultados. Resultados que siguen mostrando hasta ahora una fotografía incompleta, que sigue mostrando una ligera ventaja de los republicanos en la Cámara, aunque lejos de esa ola roja que vaticinaban las encuestas. Lo que sigue en juego es el Senado. Continúa el empate técnico y hay un estado que puede ser clave, es Georgia. Rules here in Georgia is that a candidate has to win with a majority of the vote if no candidate receives. On Georgia. We'll see what happens in Arizona and Nevada. Ninguno de los dos candidatos ha superado el 50% de los votos, así que habrá segunda vuelta en ese estado. Y será el resultado clave porque el elegido podrá dar la mayoría en la Cámara a demócratas o a republicanos, así que tendremos que esperar todavía más para saber qué va a ocurrir en esa Cámara que hoy está en manos de los demócratas. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Sí, ahora mismo el futuro rumbo del Senado depende de 3 estados, Arizona, Nevada y Georgia. En los 2 primeros continúa el escrutinio, ahora sin un claro ganador, pero en Georgia tendremos que esperar hasta el próximo 6 de diciembre, 4 semanas, para esta segunda vuelta, donde cambia también el mecanismo para escoger al vencedor. Ganará quien consiga más votos. En cuanto a los candidatos, en el lado demócrata tenemos a Raphael Warnock, que se presenta para la reelección, un influyente reverendo en la iglesia que antiguamente frecuentaba Martin Luther King, y en el lado republicano está Herschel Walker. Se trata de un personaje muy conocido por ser exjugador de fútbol americano, apoyado también por Donald Trump y que durante esta campaña ha sido objeto de varios escándalos, entre ellos acusaciones de agresión sexual por parte de su exmujer o haber pagado por un aborto siendo él antiabortista. Así que a menos que un partido se haga con los 2 estados de Arizona y de Nevada, nos espera un mes muy intenso de campaña. Hola, soy Malian. Salí de Libia antes de ser rescatado tras pasar 2 días, 48 horas, en el mar. Y seguimos aquí después de que el Ocean Viking nos rescatara hace 2 semanas. Nuestra situación es muy complicada. Algunas personas están enfermas, hay niños y mujeres. Queremos ver la tierra.
Escuchan a Malian, que es uno de los 234 migrantes que están a bordo del Ocean Viking, el barco de la ONG que se dirige hasta ahora a Marsella, después de que Francia haya autorizado el desembarco tras la negativa de Italia. Negativa del gobierno de Giorgia Meloni, a pesar de que la Comisión pedía, lo hacía ayer, un desembarco inmediato, y lo hacía en un comunicado inusual, explicando que la situación es crítica y que permitir ese desembarco es una obligación moral y legal. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor, buenos días. Buenos días. Es curioso porque el comunicado, titulado Declaración sobre la situación en el Mediterráneo central, no nombra en ningún momento al gobierno italiano, pero no importa. Es la primera vez que Bruselas le levanta la voz al gobierno Meloni exigiendo que el barco sea de manera inmediata trasladado al puerto más cercano. Es una obligación legal, dice este comunicado, en el que se asegura que la situación en el barco es una situación crítica y en el que también se pide, claro, solidaridad al resto de gobiernos europeos. Vamos a repasar ya las historias más interesantes del ámbito local que han encontrado nuestros compañeros de la red de emisoras de la cadena SER. Vamos a estar en Euskadi, en Radio Bilbao, Gonzalo Loza, Egunon. Egunon, ¿qué tal? Y en Castilla-La Mancha, Radio Toledo, Cristina López Huerta, buenos días. Hola, buenos días. Cristina, voy a empezar contigo porque llevamos muchos días, hemos empezado ya a hablar del Mundial de Qatar, pero el primer gol todavía no se ha empezado a jugar ningún partido, pero el primer gol lo ha metido el Damasquinado toledano. Damasquinado. Acuérdate de la ciudad de Damasco, de Siria, que es de la que proviene, efectivamente. Bueno, primero, Anja, si te parece, lo vamos a explicar, son unas piezas de artesanía, seguro que las habéis visto, en las que se realizan esos dibujos con incrustaciones de oro y plata, generalmente sobre acero oscuro, que podemos ver pues en platillos, en bisutería, en cajitas. Bueno, pues este va a ser uno de los regalos institucionales que la FIFA y el país anfitrión, que Qatar, van a regalar durante el torneo. Los fabrica una empresa toledana, concretamente Anframa, que lleva más de medio siglo en este negocio y han pasado cerca de 6 años peleando para estar presentes en esta cita deportiva. José María Sánchez es su responsable. Ha sido una buena noticia, ha sido un proceso muy ilusionante. Hemos estado negociando con ellos para regalo corporativo, con FIFA Qatar, y la verdad que ha llegado a buen puerto, a buen fin, y vamos a estar representados ahí. Y os preguntáis, ¿y qué va a ser lo que van a regalar? Bueno, pues entre otras cosas van a regalar 5.000 joyeros o 2.000 platos de serie limitada decorados con este damasquinado toledano. Los va a repartir la organización, pues ya sabéis, a las delegaciones, a las selecciones nacionales, a las autoridades y además invitados. Así que vamos a tener ahí un pedacito de Toledo en Qatar. Bueno, y buena noticia para la empresa que lo ha conseguido, evidentemente. Gonzalo, la Policía Municipal en Bilbao prepara una huelga a la japonesa. Sí, a la japonesa, y es lo que te puedes estar imaginando, Huelga a la japonesa pues sería poniendo más multas, o al menos siendo más estrictos en algunos temas. Trabajando más es habitualmente. Trabajando más, entonces, eso a veces en la policía conlleva eso, porque que más y que menos, hay que reconocerlo, yo voy el primero, quien no ha dejado alguna vez el coche en doble fila un par de minutos, o ha cruzado de acera por un lugar por donde no debía. Bueno, en fin, son cosas con las que la policía en ocasiones hace un poco la vista gorda. Ahora dicen que se pondrán más estrictos con todo esto. Por ejemplo, Iván Ocio es el delegado de comisiones en el cuerpo. Bueno, no es hacer recaer en la ciudadanía ningún tipo de responsabilidad, es simplemente pues ser más estrictos, obviamente cumpliendo con nuestras propias normas internas. Pero ya te digo, esta es simplemente una medida de presión más de las que hemos venido desarrollando en los últimos meses. Bien, pues aquí en Bilbao se ha montado un jaleo porque algunos medios lo han contado con titulares muy tremendistas y esto ha corrido como la pólvora. Claro, hay confusión ahora porque la gente que ahora recibe una multa se piensa que es por la huelga a la japonesa y no porque haya cometido simplemente una infracción. Se quedan con esa autocomplacencia. Claro, es que además las multas deberían ponerse siempre. Si uno está mal aparcado y está obstaculizando o está fastidiando la circulación del resto, no solo cuando hay huelga a la japonesa, debería ser sancionado siempre. Claro. De hecho, los municipales dicen pues que ellos van a seguir actuando como hasta ahora, como siempre. Vuelvo con Cristina, porque hemos hablado mucho, con esto de la inflación hemos hablado mucho de otro término, que es la reduflación, que es aquello que en los paquetes, por ejemplo, de fideos te ponen menos para que pese menos y no tengan que subir tanto el precio. Bueno, las castañeras están haciendo lo mismo. Sí, la verdad es que hemos tardado en darnos cuenta, porque como no arrancaba el otoño, pues tampoco comprábamos castañas, íbamos prácticamente en manga corta, pero claro, ahora ya, al ver las que entran en el cucurucho, pues no son las mismas que el año pasado. Y no lo digo yo, lo dice Eloy, que es, atención, 5ª generación de castañeros en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. El año pasado eran 8 castañas al euro y este año son 7.
O sea, de 8 a 7, nos han bajado una. Sí, nos han virado una castaña. Dice que muchos clientes, bueno, pues que ni lo tienen en cuenta, pero que a él le duele más que a nadie. Y es que, claro, las cuentas no le salen. Fijaos, paga más caras las castañas, que las trae además desde Cantabria. Imaginaos los portes, el gasóleo. Paga más caro también la bombona de butano. Y hasta os diría, pues casi que el papel con la que las envuelve. Así que, bueno, lo que no cambia seguro, por lo menos las mías, son las ganas de comer este manjar tan rico y tan calentito que en días como estos de niebla toledana viene muy bien. A mí me encantan. Yo pensaba de todas formas que en un cucurucho iban más de 8 castañas siempre. Pues cuéntalas, no. Ángeles, la próxima vez. No, bueno, sí, supongo que cada castañero o cada castañera pondrá las castañas que... Bueno, y te las cobrará, evidentemente. Cristina, Gonzalo, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Besos. Y saben que nos gusta que empiecen el día con una recomendación cultural. La de hoy es prácticamente un homenaje, porque les vamos a recomendar la obra del dibujante español Carlos Pacheco, que murió ayer de ELA a los 60 años. Las redes se han llenado de imágenes mudas de Superman, los Cuatro Fantásticos, de Thor, de Spiderman, recordando los trazos con los que dibujaba Carlos Pacheco. Es el mejor homenaje a un pionero español en el mundo del cómic americano de superhéroes. La recomendación de mano de Pepa Blanes. Fue el primer dibujante español en trabajar para Marvel y abrió la puerta a toda una generación anterior en la que ha crecido con la explosión de los superhéroes, alimentada por las adaptaciones al cine. Sin embargo, Pacheco se adelantó a que aparecieran en la gran pantalla las aventuras de estos personajes. Sus ilustraciones conectaron con un sinfín de lectores. Nacido hace 60 años en San Roque, en Cádiz, comenzó a dibujar en publicaciones locales mientras estudiaba hasta que pudo dedicarse a ello profesionalmente. Desde entonces ha sido divulgador, crítico, pero sobre todo artista. Dibujó las series de casi todos los grandes personajes de Marvel y DC, desde la Patrulla X, Superman, X-Men o los Cuatro Fantásticos, pero también creó un superhéroe español en Iberia. Hace semanas anunciaba en redes sociales que padecía ELA, enfermedad que ha acabado con la carrera de este referente del cómic. Cadena SER. La radio.